La idea de esta sesión es dar una breve introducción a lo que es nuestro curso de BIM Management, por eso el título de Introducción a BIM Management. Mi nombre es Alejandro Rodríguez, soy el director de servicios de consultoría BIM en A4 BIM. Un poco acerca de mí antes de empezar, soy ingeniero arquitecto egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Tengo en el medio de la informática para la construcción pues desde 1990, introduciendo, mi primera experiencia fue con AutoCAD, como la mayoría de todos, en el 89. Mi experiencia reciente ha sido como gerente de topografía, construcción, los temas de BIM en Leica Geosystems del 2014 al 2019. Anteriormente estuve 7 años en Autodesk de México como especialista técnico para la parte de arquitectura, construcción, plantas, BIM. Y soy desde el año 2000 consultor, bueno, nos hemos dedicado desde el año 2000 a ser consultores en temas de CAD y BIM para la industria de la construcción. Específicamente en temas relacionados con lo que nos ocupa hoy, que es coordinación de BIM. He sido profesor desde el 2016 para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, lo que es la fundación, en el diplomado de BIM Management. Llevamos ya más de 6 diplomados, generalmente estamos haciendo 2 diplomados al año. Y desde el año 2000 soy profesor de modelado y coordinación BIM para el Instituto Tecnológico de la Construcción en la Ciudad de México. Desde el 2007 he sido conferencista en diversos foros de BIM en México y en otros países de Latinoamérica, y haciendo capacitaciones sobre diversos temas de BIM desde el año 2005, que fue cuando empezamos a ofrecer capacitaciones cuando estábamos colaborando con Autodesk. ¿De qué se trata la sesión el día de hoy? Comencemos a dar un panorama general de lo que es BIM y cómo es la organización o cómo podemos abordar la organización de proyectos. Vamos a partir de algunos supuestos. Primero, vamos a pensar que BIM no solamente se aplica al diseño, sino también a la parte de la construcción. Como nos ha sucedido en los diplomados que hemos hecho con la Cámara de la Construcción, en ese sentido, siempre hemos tenido mezcla de empresas o de participantes que son diseñadores y de participantes o empresas que son constructores. Generalmente los diseñadores tienen ya algo más de experiencia en BIM. En muchos casos es solamente la parte de modelado, pero ya han avanzado algo en este sentido. Y los constructores generalmente no tienen ninguna experiencia en BIM y están buscando cómo entrar al tema. No vamos a hablar ni en esta sesión ni en el curso que damos sobre BIM Management, no se habla de manejo de software. En esta sesión vamos a tocar algunos puntos importantes del curso de BIM Management. No vamos a cubrirlo todo, obviamente, porque es un tema bastante amplio. Lo que sí vamos a ver es cómo poder abrir los ojos a una empresa para poder adoptar BIM, y siempre buscamos que la aplicación de BIM vaya desde cero, desde lo básico, para poder tener un entendimiento común. El programa de BIM Management consta de 5 unidades. La primera es una unidad de introducción a la dirección de proyectos, al Project Management, que básicamente lo que busca es dar una introducción a la terminología y conceptos del Project Management Institute. Esto por algunos temas que vamos a ir comentando sobre la sesión, pero básicamente sobre cómo tenemos que cambiar el enfoque en el que normalmente vemos la adopción de BIM en nuestra empresa. Y para ofrecer también una visión un poco más abierta de lo que debería de hacer un BIM Management o la persona que va a ser encargada de generar el BIM Management. Nuestro programa tiene 4 unidades específicas al tema de BIM, que es Introducción a BIM, la primera. La segunda es Tecnología aplicable en BIM. La tercera es cómo adoptar o implementar BIM en una empresa y cuál es el retorno de inversión o cómo abordar el posible retorno de inversión al momento de adoptar la tecnología. Y por último, cómo poder llevar a cabo un plan de ejecución BIM con el fin de tener una idea clara de cómo empezar a aterrizar esto en proyectos que se estén teniendo en puerta. Ahora, este programa no es un invento netamente nuestro, es una amalgama de
de temas y de experiencias. Primero, está basado con los lineamientos de BIM Forum Internacional, con los lineamientos y los objetivos generales que tiene la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Fundación de la Industria de la Construcción, que es el ente encargado en la Cámara de hacer estos cursos. Y por otro lado, también alineado con el equivalente a la Cámara de Construcción en Estados Unidos, que es la la Asociación de Contratistas Generales de Estados Unidos. Esto más la experiencia de 12 años que tenemos en la capacitación y adopción específicamente de BIM en México. Y como decíamos, el contenido está pensado para personas que no tengan experiencia en BIM, con el fin de poder abarcar aspectos básicos que muchas veces hace falta retomar. Vamos a entrar en materia. La primera parte del diplomado del curso de BIM Management, en este caso es curso, aunque bien por la duración de la parte de BIM Management es un diplomado, es Introducción a la Dirección de Proyectos. ¿Por qué es importante? Porque lo que hemos notado en la gran mayoría de empresas a las que hemos estado ayudando a adoptar BIM a lo largo de estos años es que tienen un enfoque no enteramente adecuado a lo que es la manera en la que es más sencillo o es más recomendable adoptar BIM en una empresa, que debería de ser un proyecto interno con todas las características y controles que hacemos para el momento de generar un proyecto para un cliente. Arrancamos desde el concepto de proyecto. En este caso es un concepto más general, no es el concepto de proyecto de arquitectura, ingeniería y construcción, sino tratando de establecer cuáles son los parámetros de lo que sería la adopción de BIM en una empresa. En este caso, de acuerdo al Project Management Institute y a su cuerpo del conocimiento, el famoso llamado PMBOK, en donde se dice que un proyecto tiene diversas características. Una de estas características es que es temporal, tiene un inicio y un fin determinado. Y al momento de llegar al fin, generalmente tiene como salida un producto o resultado único para la empresa que lo adopta. Se comenta que el proyecto puede terminar en 3 formas. La más común es cuando se logran sus objetivos, que es pensando desde el punto de vista de nosotros como ingenieros, arquitectos, constructores, cuando entregamos al final el proyecto al cliente, ya sea el diseño o ya sea la construcción. El segundo punto en el que se puede, o la segunda forma en la que se puede terminar un proyecto es cuando no pueden cumplirse los objetivos para los que se desarrolló el proyecto. Generalmente esto es por causas que no se hayan podido controlar o riesgos que tenía el proyecto que hayan determinado que no era viable y se cancela. Y el tercero es cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Insisto, esto es desde un concepto de vista un poco más general. Ahora, ¿qué le recomendamos a las empresas que están buscando adoptar BIM? Que esto lo visualicen como un proyecto interno y se trabaje como proyecto interno. Porque aquí la idea es diferenciar lo que es nuestro proyecto, que es la adopción de BIM, del resultado que vamos a tener y de un producto que le damos al cliente. Cuando nosotros adoptamos o implementamos BIM en nuestra empresa, lo que estamos llevando a cabo es un proyecto que nos va a ayudar a tener un resultado interno para poder ofertar nuestros servicios de una manera diferente. Esto es lo que obtenemos como resultado: el poder aplicar BIM en desarrollos de proyectos. Esto es el resultado que obtiene nuestra empresa cuando nosotros estamos adoptando BIM. Y una vez que ya aplicamos BIM y generamos a un cliente un entregable, lo que estamos haciendo es derivar con el cliente un producto, pero ya en una metodología diferente. Por esta parte es importante que nosotros visualicemos la adopción de BIM como un proyecto interno, y además, si vamos a tener que implementar esta tecnología, si vamos a tener que implementar esta metodología, estos procesos, tenemos que llevar un control. Por eso es la introducción a la administración de proyectos en este contenido. ¿Cuáles son los conceptos generales que nosotros tenemos aquí? Vamos a mostrar todo el contenido. Pensé que había quitado las animaciones, pero en el ámbito de la dirección de proyectos manejamos varios términos durante todo el proyecto y en diferentes procesos. El principal es la personalidad del gerente de proyecto, que es el que
sabemos está a cargo de todo esto. ¿Cuáles son los interesados en el proyecto? ¿Qué son la definición de los objetivos de nuestro proyecto? ¿Qué restricciones hay al momento que nosotros vayamos a generar este proyecto en la empresa? ¿Cuál es nuestra estructura organizacional y cómo puede impactar el adoptar esta tecnología y estos procesos internamente? ¿Cuáles son nuestros riesgos? ¿Cuál es el mejor proceso que deberíamos de tomar en cuenta para poderlo hacer? Y después vienen algunas cosas un poco más del concepto de la administración propia del proyecto, como son las áreas de conocimiento que se aplican para llevar control y aplicación específica de ciertas herramientas y criterios a lo largo del desarrollo del proyecto. Y al final algo que muchas veces no hacemos desde el punto de vista de desarrollo del proyecto y de construcción, que es el registro de lecciones aprendidas. Estos son algunos de los conceptos que se manejan dentro de esta forma de trabajar del PMI. Ahora, lo importante aquí es el gerente de proyecto, que es la persona que va a estar encargada de organizar nuestra adopción de BIM en la empresa y la forma en la que la vamos a ejecutar a lo largo de nuestros proyectos. Va a definir el proyecto interno para la adopción y después, si lo convertimos en BIM Manager, pues va a ser la persona que nos va a ayudar a plantear objetivos, a lograr los objetivos, a planear, a supervisar la ejecución de lo que estamos haciendo y hay también algo muy importante, llevar el control de cambios. Estas son solamente algunas de las tareas que lleva a cabo el gerente de proyecto. Vamos a identificar algo muy importante que son los interesados. ¿Qué son los interesados? Pues básicamente son personas, usuarios, organizaciones, tanto internas como externas, cuyos intereses puedan ser afectados por el resultado del desarrollo del proyecto y el resultado final. ¿Por qué es importante trabajar con estas personas? Porque tenemos que conocer cuáles son sus expectativas, mantenerlas informadas de cómo estamos avanzando en el desarrollo del proyecto y algo muy importante, tomar en cuenta sus puntos de vista. Siempre tenemos, cuando estamos trabajando con un cliente de proyecto, un cliente de construcción, los informes, las retroalimentaciones con el cliente, entonces estas se mantienen también cuando estamos hablando de un proyecto de adopción de BIM. Y algo muy importante, cuál es la retroalimentación que nos pueden dar para saber cómo vamos en el proceso. Y precisamente el siguiente concepto es el proceso, es el concepto de proceso. Aquí tenemos algunas de las definiciones de proceso que vienen en el PMI, que es un conjunto de acciones y actividades, las cuales están relacionadas y que se llevan a cabo para llevar un conjunto de resultados y obtener productos o servicios determinados. Ahora, el PMI maneja 5 grupos de procesos que se aplican para gestionar el proyecto en todo el ciclo de vida. Estos son constantes, que son 5 elementos que siempre se van a aplicar en cualquier proyecto desde el punto de vista de la administración de proyectos. Estos son el inicio, la planeación, la ejecución, monitoreo, control y cierre. Y vistos también desde un punto de vista general, son parte del ciclo de vida del proyecto. Las partes del ciclo de vida del proyecto pueden cambiar porque dependen de las necesidades de administración del control que se tenga que llevar a cabo en cuanto a los equipos que participan. Y son diferentes entre uno y otro, ya sea por los entregables o por las actividades necesarias. Pero en todo caso, en todo proyecto, siempre son el marco de referencia para poder dirigir el proyecto. Y como decíamos, todo proyecto tiene 5 fases para su gestión, que son estas. Generalmente, cuando estamos hablando ya particularmente del desarrollo del proyecto, la forma en la que lo llevamos a cabo es un poco más parecido a la imagen que tienen ustedes arriba a la derecha, que es inicio, planeación, ejecución y cierre, pero durante parte del inicio y prácticamente hasta el cierre llevamos la otra, que es la planificación y el control. Estos también agrupan ciertos grupos de procesos que nos van a ayudar para diferentes tareas, ya sea para definir lo que es el proyecto, que es la fase de inicio, en donde investigamos las necesidades, las registramos, hablamos con los interesados y vemos qué es lo que se está esperando para todo esto. Después vamos a la parte de planeación, que es en donde definimos el alcance, cuáles son los objetivos que tenemos que alcanzar, cuál es el plan de trabajo que vamos a llevar a cabo para poder obtener los resultados que estamos pensando.
Y después la parte de ejecución, que es en donde se llevan a cabo todas las actividades planeadas para el proyecto. Como decíamos, paralelamente a la gran mayoría de estas fases se lleva lo que es el monitoreo de control, en donde verificamos y regulamos el proceso de proyecto, si hay variaciones y si es necesario generar ajustes. Ya una vez terminado, bueno, recopilamos la información, vemos que todos los involucrados estén de acuerdo con los resultados y se genera el cierre. Ahora, algo muy importante desde el punto de vista de lo que nos interesa, que es el poder llegar a aplicar BIM, es cómo gestionamos el alcance de proyecto. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando de adoptar BIM en el proyecto? Con las características y funciones especificadas durante la fase de inicio. Ya necesitamos documentar cuáles son los requisitos que estamos esperando para el proyecto, definir ya en sí el alcance, en donde generamos una descripción detallada del proyecto y lo que se espera obtener al final. Creamos la estructura de desglose de trabajo, que no es más que todo eso que nosotros pensamos llegar al final, de qué forma lo vamos a hacer y de qué manera lo podemos dividir para poder generar tareas específicas, entregables específicos, que sean sencillos de manejar y que podamos ir controlando a lo largo del tiempo. Esto tiene que ver con algunas de las cosas que nosotros estamos pensando desde algunos aspectos de BIM. Quizá ustedes ya hayan escuchado hablar de las famosas dimensiones de BIM y de los usos BIM. Estos son importantes porque al final nos van a ayudar a entender cuáles son nuestros alcances del proyecto y hacia dónde queremos llegar. Y con esto podemos verificar el alcance que vamos a tener en el proyecto, definir exactamente qué es lo que vamos a hacer y considerar cuáles son nuestros entregables para poder cerrar esa fase del proyecto o esa fase de la estructura. Esto lo que nos va a permitir es que podamos controlar el alcance para lo que nosotros estamos esperando lograr obtener con la adopción de BIM. Recuerden que esto lo estamos viendo desde el punto de vista del proyecto interno de la empresa, no necesariamente de lo que estamos pensando entregarle a un cliente. ¿Por qué es importante considerar la adopción de BIM en una empresa como un proyecto? Porque tenemos que evaluar nuestra condición actual, saber cuáles son nuestras condiciones, nuestras capacidades, tanto de la empresa como del personal que está laborando en ella, y con ello poder visualizar hacia dónde queremos llegar. ¿Por qué hacemos esto? Cuando nosotros hemos llegado con muchas empresas que están buscando hacer la adopción de BIM, generalmente les preguntamos dentro del proceso de inicio, ok, ¿qué es lo que tú quieres hacer con BIM? ¿Qué parte o qué te interesa cubrir con BIM? Y generalmente la primera respuesta que recibimos es todo. Entonces, lo que tenemos que definir es ese todo. ¿Cuál es el todo para mi empresa? Puede ser llegar solamente al 3D o lo que es la parte de costos, entonces puede ser la 3D y la 5D, vamos a hablar un poco más adelante de ellas. Pero esto nos va a permitir identificar dentro de nuestra empresa quiénes son los interesados. En ese sentido, pues obviamente pueden ser las gerencias de proyecto, los que actualmente dibujan y que ahora se van a convertir en modeladores, el área de costos puede ser otro interesado, el área de construcción, etcétera, para que definamos con cada una de ellas qué es lo que espera y establecer si lo podemos lograr y cuándo lo podemos lograr y cómo lo podemos lograr. Esto nos va a poder permitir monitorear los alcances de nuestro proyecto interno, controlar los cambios y cada vez que tengamos nosotros la finalización de una fase, verificar los alcances. Para esto, pues obviamente tenemos que administrar varias cosas, que es los interesados y sus expectativas, los tiempos en los que estamos esperando obtener resultados, cuáles son los recursos que necesitamos, tener una estrategia adecuada de comunicación interna en la empresa y poder avanzar para generar resultados que nosotros estemos conformes al momento de poder lograrlos.